Vietnam es un país increíble y por hoy millones de viajeros viajan aquí para disfrutar de lo acogedor y vibrante que es este país. Pero a su vez se trata de un país marcado por el dolor de las guerras y hoy vamos a conocer un apartado de esta historia tan oscura. Hoy vamos a conocer la cárcel de Ho A Lo en Hanoi. Ho A Lo es una prisión vigente hasta hace bien poco y que ha sido testigo de los dos episodios más tensos de la historia de Vietnam. La ocupación francesa, que acabó con la independencia de Vietnam del Norte, y la guerra de Vietnam, que acabó con la unificación del país. Fue construida en 1896 por los franceses que gobernaban en ese momento en Vietnam. En esa época el país formaba parte de la Indochina francesa, un grupo de territorios coloniales controlados por Francia en el sudeste asiático. Y ahora cuando entremos veremos cómo fue usada por los franceses para reprimir a los vietnamitas. Pero también nos podremos hacer a la idea cómo más tarde los propios vietnamitas usaron esta cárcel contra los estadounidenses. Preparaos para conocer el pasado oscuro de Vietnam. Vámonos para adentro. La prisión fue diseñada para albergar alrededor de 500 prisioneros y el objetivo era encarcelar a revolucionarios y patriotas vietnamitas que luchaban contra la ocupación francesa. La realidad fue que la prisión llegó a estar abarrotada con más de 2000 presos que se enfrentaban a condiciones inhumanas, torturas y trabajos forzados. Después de la independencia de Vietnam del Norte en 1954, la prisión pasó a ser gestionada por el gobierno vietnamita y eso es lo que le llevó a ser usada en la guerra de Vietnam. En concreto, se utilizó para retener a prisioneros de guerra estadounidenses, principalmente a los pilotos que capturaban tras ser derribados. Los prisioneros estadounidenses la apodaron sarcásticamente Hanoi Hilton debido a las severas condiciones de vida, aunque creo que realmente no vamos a poder saber cómo fueron tratados exactamente los estadounidenses y si sufrieron tanto como lo hicieron los vietnamitas en manos de los franceses. Y es que creo que aquí no vamos a encontrar muchas referencias sobre cómo se usó esta cárcel durante la guerra de Vietnam, solamente nos contarán cómo los vietnamitas sufrieron la época colonial francesa. Nada más entrar encontramos una referencia inicial a una caldera y es que aquí, antes de construirse la prisión, había una aldea donde se fabricaban calderas y estufas. De hecho, Ho A Lo significa estufa en vietnamita. Por lo que sea, la aldea de las calderas iba a ser una ubicación estratégica y decidieron, pues, montar aquí la prisión. Hasta luego, luz o la oscuridad. Adentrémonos en la prisión. Por aquí en la primera sala, que ya es la sala de detenciones, se puede ver lo que he comentado, que no hay tantas referencias a el pasado de la guerra de Vietnam y sobre todo se habla de cómo los franceses trataban a los vietnamitas. Y en realidad no voy a entrar a juzgar esto, cada uno cuenta la historia como quiere y si quieren ocultar un poquito ese pasado oscuro, no pasa nada. Anda que no lo han hecho multitud de países. Pero bueno, vamos a seguir, vamos a ver lo realmente duro de esta prisión, que está por aquí dentro. Por aquí tenemos una recreación de cómo los franceses retenían a los vietnamitas, amarrados por los pies y encima prácticamente de una mesa, o sea, unas condiciones para nada cómodas. Y el problema sobre todo es que este espacio estaba concebido para 40 personas, pero realmente aquí llegaba a haber más del doble de personas. Y el baño lo tenían aquí mismo, en medio de la sala, es decir, si alguno necesitaba hacer sus necesidades, pues tenía que levantarse, venir aquí y hacerlas delante de toda la gente. Ya esta primera sala es bastante impactante y te hace ver un poco cómo eran las condiciones aquí. Esto tenía que ser horrible. Y la cosa se empieza a poner turbia conforme nos adentramos más y más en Ho A Lo. ¡Wow! Este señor me ha metido un susto, ¿eh? No me lo esperaba. Es complicado de apreciar, pero esta celda es enana y encima no tienen ni ventanas, no hay absolutamente nada. Y esta celda tiene pinta de que aún es peor. Ya veíamos antes que los tenían atados con grilletes a los pies. Es que dentro de esta celda estarían ahí tumbados. Eso está a desnivel. Esto tenía que ser incomodísimo. Y fijaos la luz de la que disponían. Solamente esa ventanita. Sí que es cierto que a raíz de una fuga de 7 presos redujeron mucho las ventanas para que nadie se fugase, pero me parece una locura. Aquí apenas entra la iluminación desde fuera. ¿Realmente merece a alguien ser tratado así? De verdad. No te deja con buen cuerpo ver cómo trataban aquí a la gente, desde luego. Y ahora mismo me encuentro en el módulo para mujeres de esta cárcel, que no es mucho mejor que el de los hombres, la verdad. Y lo más duro que se puede ver aquí es que las mujeres, pues claro, tenían hijos en prisión. Y esos niños pues nacían y crecían y se criaban aquí sin conocer cómo era el mundo exterior. Menuda infancia más horrible. Y claro, obviamente tendría que haber una guillotina en este lugar porque, bueno, época colonial francesa, los franceses tenían su propia forma de ajusticiar a esos presos que eran más revolucionarios y que se trataban de sublevar. Menudo método más macabro para acabar con la vida de alguien. Y bueno, me imagino que esto no lo podré enseñar, pero nos están mostrando básicamente imágenes de decapitaciones. No sé qué os está pareciendo este recorrido por la cárcel, pero haceros a la idea de que
lo que estamos viendo también era cómo los vietnamitas trataban a los americanos durante la guerra de Vietnam. Os he mencionado antes que los estadounidenses llamaban a este lugar Hanoi Hilton de modo totalmente irónico, pero lo que no os he contado es que los vietnamitas esto lo llamaban el infierno en la tierra. Con todo lo que hemos visto creo que se puede llegar a entender este nombre, y además a este tipo de celda los propios prisioneros las llamaban jaulas de tigres por lo estrechas y asfixiantes que eran, posiblemente más apropiadas para contener a un animal salvaje que a un ser humano. Es curioso que conforme te adentras más y más en la prisión se vuelve como más turbia. De hecho, aquí estamos en una celda que no sé, la gente no está entrando, me estoy metiendo por cualquier lado. Claro, la gente se asoma, me ve aquí dentro y se queda un poco flipando. Camas de piedra, condiciones para dormir horribles y, por supuesto, con los pies atados. Y tampoco me quiero ir sin probar cómo eran estas camas para hacerme a la idea si realmente eran tan incómodas. Que vamos, parece que sí. Aquí te dejas la espalda, por supuesto. Nada. La verdad es que la idea que te lleva recorriendo la cárcel de Hoa Lo es la de un centro de tortura para los vietnamitas por parte de los franceses. Las salas están llenas de recreaciones de la época colonial con figuras de prisioneros encadenados y hacinados en celdas minúsculas, dejando claro las condiciones infrahumanas a las que fueron sometidos. Sin embargo, a lo largo del recorrido apenas hay referencias a cómo fue utilizada esta prisión durante la guerra de Vietnam. Tan solo al final encontramos algunas imágenes que, eso sí, dejan en buen lugar a los vietnamitas. Fotos de prisioneros estadounidenses recibiendo un trato humano, siendo bien alimentados, jugando al ajedrez, riendo entre ellos, con libertad para salir al patio y practicar deporte. Vamos, como si el famoso apodo de Hanoi Hilton fuese una realidad y los soldados americanos hubieran estado simplemente hospedados ahí. Pero la verdad es que hay muchos relatos que cuentan lo contrario, hablando de torturas físicas, aislamiento extremo y condiciones muy severas. Uno de los testimonios más famosos es el de John McCain, piloto de la Marina de los Estados Unidos, quien fue capturado en 1967 tras ser derribado en Hanoi. Fue capturado y apaleado por una multitud y más adelante llevado a Hoa Lo. Gravemente herido, pasó más de 5 años en la prisión, donde sufrió palizas, aislamiento y presiones psicológicas para que confesara crímenes de guerra. Y a pesar de que sus heridas requerían atención urgente, sus captores se la negaron durante días. Fue sometido a interrogatorios brutales y solo recibió atención médica cuando los vietnamitas se dieron cuenta de su valor propagandístico al ser hijo de un alto mando militar estadounidense. Finalmente, McCain fue liberado en 1973 junto con otros prisioneros de guerra y regresó a Estados Unidos como un héroe. Con el paso de tiempo se convirtió en senador y en 2008 fue candidato a la presidencia de su país. Como podéis ver, la historia de McCain contradice la versión mostrada en el museo, y es que probablemente la verdad yace entre las sombras de ambos relatos. Lo único que queda claro es que, en esta prisión, el sufrimiento siempre estuvo presente. La cárcel de Hoa Lo fue cerrada en 1991 cuando se decidió derribar una parte y reconvertir la otra parte en un museo en memoria de los vietnamitas asesinados en la época colonial. Ahora mismo es una atracción turística más aquí en Hanoi y que acabamos de visitar. Y bueno, es el momento de sacar conclusiones. Para empezar, la cárcel la hicieron los franceses, así que bueno, Francia es el origen del mal, eso ya lo teníamos claro. Bromas aparte, Hoa Lo nos ha permitido ver cómo las guerras pueden sacar la peor cara del ser humano, y cómo por un lado un mismo pueblo puede sufrir encierros y torturas para luego pasar a ser ellos mismos quien ejerzan esas torturas. Hay que sentirse muy afortunado de que Vietnam esté ahora en paz y sea un país no solo con unos paisajes y una naturaleza única, sino también con gente increíblemente amable que no duda en recibir a los turistas con una sonrisa en la cara. Nada más por aquí, nos vemos en la siguiente aventura, claro que sí. Chao, chao.